nosotros. Te cuento que estamos en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Universidad Nacional de La Plata, en el cual estamos uno de los ejes del proyecto es analizar un poco la respuesta del Estado argentino frente a la crisis socioeconómica que provocó la pandemia y más específicamente analizar comparativamente algunas políticas que se implementaban en ese momento para sostener ingresos, empleo, actividad económica y más particularmente, obviamente, el programa de asistencia al trabajo y la producción y el ingreso familiar de emergencia, ¿sí? En ese marco nos interesa recuperar la mirada de quienes participaron en la definición y en la implementación de estas políticas y bueno, estamos haciendo una serie de entrevistas y es el marco de la invitación que te hicimos a conversar. Obviamente te vamos a preguntar mucho más sobre el ATP, ¿sí? Por tu rol durante el gobierno nacional en ese momento. Y bueno, si te parece, ya arrancamos. Bueno, no vamos a hablar de la pandemia y demás, porque me imagino bueno, todo el mundo sabe más o menos o todavía recuerda esa situación, pero obviamente produjo un shock social y económico muy profundo. Y en ese marco, diseñar e implementar políticas públicas en ese contexto tan atípico, tan particular, debe haber sido muy difícil. Entonces, la primera pregunta es cómo fue el proceso interno de diagnóstico, ¿sí? Que llevó al Gabinete Económico Nacional a, a pensar, a diseñar, ¿sí? Y posteriormente a implementar una política de protección del empleo formal y de protección de las empresas como fue el ATP. Fue todo bastante repentino. En febrero de 2020, me acuerdo que el presidente había hecho una gira por 4 países de Europa, estuvo en España, Italia, Francia y Alemania, y cuando volvió, una cosa que nos contó fue que en 3 de ellos ni se habló del tema COVID, y la única persona que le sacó el tema fue la canciller de Alemania, eh, que sí le dijo que parecía que iba a ser un problema importante, que hay que prepararse para esa dificultad. Los demás ni siquiera hablaban del tema. Te hablo de febrero de 2020, a principios de marzo estaba estallado el tema con problemas gravísimos en hospitales de Europa. Recordemos que se conocía poco y nada, ¿no? Era un virus que había sido anunciado públicamente sobre fines del 19, principios del 2020. Primero se acuerdan, se decía que como estábamos en verano, el calor mataba el virus, bueno, muchas cosas que se dijeron básicamente un fruto del desconocimiento, ¿no? Después se empezó a rápidamente conocer un poquito más. Y ya sobre fines de marzo, con eso que fue un shock que venía de las noticias europeas, se tomó la decisión de que la única forma de prepararse para eso que se venía era implementar un mecanismo de aislamiento, de cuarentena, que eso era lo único que nos podía ayudar a prevenir que se propague el virus y fortalecer el sistema sanitario mientras eso ocurría. Esto implicaba la definición de un grupo de actividades esenciales que podían seguir funcionando, mientras que otras no esenciales iban a estar cerradas o muy limitadas. Obviamente, Argentina tiene un sistema de protección del trabajo con un sistema de contrato laboral muy distinto a otros países. Estados Unidos está más acostumbrado a un sistema más flexible donde se emplea y se despide con mucha más facilidad. Europa tiene un sistema más parecido al nuestro con las diferencias que hay, un estado de bienestar obviamente con sus diferencias de magnitud, obviamente. Pero en Argentina, claramente, cerrar forzosamente la actividad productiva, industrial, comercial, implicaba la necesidad de generar mecanismos protectivos, porque Argentina no tenía un seguro de desempleo muy desarrollado, muy amplio, y ni tampoco muchos ahorros, y un país que aparte venía de una crisis macroeconómica importante, con un default parcial y una reestructura de deuda.
Con lo cual, bueno, no hay mucha alternativa, hay que buscar algún mecanismo rápido de protección laboral. Primero se pensó que la cuarentena iba a durar 10 15 días, después nos dimos cuenta que eso no iba a ser así, que iba a llevar un poquito más de tiempo por los planteos sanitarios que llegaban desde los reportes del Ministerio de Salud. Y así fue que dijimos, bueno, la verdad que si no damos una señal muy contundente de protección del trabajo, el daño va a ser muy fuerte y probablemente no reversible en el mediano plazo. Por eso surgió esta idea del ATP. El ATP estuvo pensado como el pago de un porcentaje de la nómina salarial, básicamente de la mitad, o una manera muy ágil que era llegar directo al pago en la cuenta del trabajador o trabajadora. Así fue pensado, la verdad que lo empezamos a diseñar sobre fines de marzo de ese año 2020. La primera semana de abril, cuando nos percatamos que la cuarentena iba para rato, no sabíamos cuánto, pero no iban a ser 15 días, ahí decidimos esa extensión para cubrir hasta el 50% de la masa salarial. Y bueno, lo pusimos en marcha con un trabajo muy fuerte de coordinación entre organismos del Estado. Se armó un comité en el que estábamos los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Trabajo, la FIP, ANSES, obviamente la Jefatura de Gabinete como ámbito de coordinación, que básicamente fue el que implementó todo el paquete de ayuda, ¿no? Todos los temas, si bien hay diferencias a veces en unidad ejecutora, hubo sí un comité que hizo todo el seguimiento de las medidas de apoyo en la crisis. Y bueno, en el caso del ATP, se terminó de lanzar a mediados de abril. Y bueno, lo que podemos marcar sí como cierto criterio de éxito es que a principios de mayo ya estaban depositadas en las cuentas de los trabajadores buena parte de esos beneficios, que llegó en algunos casos a cubrir, si no me falla la memoria, cerca de 3 millones de salarios del sector privado, lo cual representa aproximadamente el 50% del empleo asalariado formal del sector privado. Muy bien, sí, te íbamos a preguntar qué rol jugaron organismos como la FIP, como la ANSES, como el Banco Central en la capacidad y en la rapidez, digamos, con que se implementó el ATP, dando cuenta de alguna manera, y sobre todo comparativamente con otros países de América Latina, que si bien el estado de bienestar argentino ha sido, vamos a decirlo así, desgastado, por decirlo de alguna manera, de alguna manera la pandemia demostró que todavía queda una estructura, digamos, de institucional, si se quiere, bastante fuerte, que permitió eso, en un mes, si se quiere, depositar millones, digamos, de salarios, o por lo menos una parte de los salarios en las cuentas de los trabajadores formales. ¿Y cómo se financió, Matías? ¿Hubo alguna restricción presupuestaria importante que influyera en el diseño? Digamos, al principio uno dice, bueno, tenemos que hacer esto, y en función de qué es lo que podemos, digamos, en términos presupuestarios, lo pensamos. O se pensó y después vemos cómo lo financiamos. No, para ser muy claro, estamos hablando de una situación totalmente anómala y de emergencia. Eh, la realidad es que el sector privado iba a estar forzado a reducir su actividad durante algunos meses y la única opción protectiva era que el sector público cubriera ese rol. Naturalmente, Argentina, al inicio de ese gobierno, diciembre del 19, era un país que estaba sobreendeudado, no tenía ninguna posibilidad de acceder al financiamiento, tenía un bajísimo nivel de reservas internacionales porque entre la corrida cambiaria de 2018 y la corrida de 2019, el Banco Central tenía muy bajo nivel de reservas internacionales, y era un país con déficit fiscal. Es decir, cuando empezamos teníamos un déficit primario de 1 punto del PBI, con lo cual no había mucho para discutir. Préstamos no se podían tomar, reservas no había y superávit fiscal no había, con lo cual la única alternativa era financiar en el corto plazo con anticipos financieros del Banco Central, que naturalmente, una vez que la economía se recuperara, se iban a poder revertir rápidamente. Yo creo que ahí hubo uno de los problemas, es decir,
La primera etapa se hizo bien, es decir, se pudo cubrir ese financiamiento con anticipos del Banco Central. Eh, el resultado fue positivo, la pandemia pudo ser rápidamente revertida. De hecho, 2021 fue un año donde el nivel del PBI recuperó todo lo perdido durante el año 2020. El problema fue que nosotros en 2020 pasamos de un déficit primario de 1 punto del PBI a 6 y pico, aproximadamente 6,5, si no me falla la memoria. Y en 2021 teníamos que hacer lo contrario, teníamos que volver rápidamente a 1 punto del producto e empezar a consolidar el programa macroeconómico. Cuando empezó esa cuestión, me anticipo un poquito en el tiempo, cuando llega este momento, ustedes recuerdan, ahí estalla la interna dentro del gobierno, donde un sector decía que el ministro de Economía era un ministro del ajuste, cuando en realidad la economía estaba volando, estaba creciendo por el fuerte impulso del sector privado que se estaba recuperando de la pandemia, con lo cual el sector público estaba perfecto, que redujera su nivel de gasto y su nivel de déficit, ¿no? Bueno, ahí vino el problema, entonces terminamos 2021 en lugar de con -1, como era lo lógico, si volver al nivel inicial, terminamos creo que con -3, y bueno, creo que ese exceso de gasto también generó presión sobre el sistema monetario, generando algunas dificultades y desajustes en el mercado monetario, que también se trasladaron los problemas inflacionarios que vimos sobre todo en 2022 y Claro, 2023. sí, sí, una de los dilemas era seguir emitiendo o cortar un poco, me imagino, ¿no? Mirá, yo creo que Eh, hay que ser dogmático. Cuando tenés un problema tan grave, no tenés otra alternativa por ahí que recurrir a la emisión monetaria. Me parece que la otra opción era dejar quebrar miles y miles de empresas y perder muchos empleos, probablemente de manera definitiva. El problema fue después, cuando vino una recuperación, tenías claro, que por eso. retirar ese sobrante monetario porque ya el sector privado crecía solo, no tenías que hacer nada. El sector privado, acuérdense lo que significó toda esa gente volviendo a trabajar, a consumir, al esparcimiento. Ya está, el sector privado volvía a dinamizar la actividad económica, el sector público tenía que retirarse ahí, no que tenía que ser contractivo, pero sí retirarse y no alimentar esa expansión que ya caminaba solo. Claro, totalmente. Como decías, Matías, efectivamente el ATP alcanzó, sí, alrededor de 3 millones de trabajadores, número más, número menos, alrededor de 300.000 empresas. Eh, y ¿qué debates hubo dentro del gobierno en relación al nivel de cobertura, criterios de elegibilidad, eh, digamos, requisitos, llamémosle contraprestaciones, si se quiere, o limitaciones a las empresas que recibían esa ayuda? ¿Hubo debates? ¿Qué debates hubo? Sí, nosotros lo que buscamos era, dada la masividad del tema, lo que buscábamos era poder establecer ciertos criterios lo más claros y precisos posibles para que, bueno, aquellos que encasillaran correctamente pudieran aplicar a la ATP y aquellos que quedaran afuera, sin ningún margen de discusión. Y después sí atendíamos, a ver, para ser bien claro, el ATP funcionó con este comité que funcionaba en el marco de la jefatura de gabinete, que se reunía todas las semanas, en algunas ocasiones varias veces por semana, y lo que hacía también era recibir consultas. Había por ahí sectores o cámaras que decían mi sector quedó afuera, y por ahí tenían un argumento válido para explicar por qué había quedado afuera, pero que les correspondía entrar. Y bueno, analizábamos si correspondía, ampliábamos esa incorporación a un nuevo sector. Todo esto quedó documentado, es decir, el ATP tenía ese comité que se reunía regularmente, todas las decisiones que tomaban quedaban ratificadas en un acta, todas las actas se publicaban en el boletín oficial con los anexos, es decir, que toda la información fue absolutamente pública, transparente y sujeta al escrutinio público. Cualquier ciudadano, cualquier cámara, empresaria, sindicato podía analizarlo. Y lo que buscábamos era esto, transparencia, criterios razonables, explicativos, afectación clara por las medidas tomadas por la pandemia. Y también lo que buscamos es medidas dinámicas, porque rápidamente, una vez que el Ministerio de Salud empezó a implementar los protocolos de funcionamiento, ya en el mes de mayo empezaron a reabrir muchas fábricas. Entonces dijimos, bueno, los sectores que empiezan a operar empiezan a ser retirados del ATP.
Entonces, lo que ustedes van a ver, si los que analicen acta por acta de funcionamiento, es que hay todo el tiempo decisiones de incorporar nuevos sectores y retirar sectores que empiezan a recuperarse automáticamente por haber entrado en funcionamiento con los protocolos de pandemia. Así que en esto, bueno, creo que hubo un sistema bastante dinámico que funcionó correctamente, de manera lógica. Y bueno, después hubo algunos debates, sobre todo, yo no diría tanto adentro del comité del ATP, sino más bien dentro del gobierno o de la fuerza política, ¿no? Por ejemplo, hubo sectores que cuestionaron algunas decisiones porque decían, bueno, ¿por qué habían entrado en el ATP algunas empresas grandes, muy conocidas, ¿no? Bueno, que por alguna razón no sé, de tamaño, de poderío financiero o hasta de prejuicio ideológico, algunos dirían no tienen que entrar, ¿por qué le vamos a dar a ellos? Nuestro criterio es, miren, si una empresa no puede funcionar por las medidas de la pandemia restrictivas, bueno, tiene el derecho a ser parte, más allá de que te guste más o menos, tenga más o menos poderío financiero. Obviamente, hay empresas que tienen espalda financiera, lo cual no significa que por una decisión gubernamental de emergencia no puedan estar operando. Entonces, esto hizo que se generan algunas discusiones que, bueno, las zanjamos internamente y creo que sin mayores dificultades porque insistimos, ¿no? Lo que buscábamos siempre era preservar los puestos de trabajo y tener criterios que pudieran ser transparentes, que no tuvieran que ver con discrecionalidad, que un funcionario dijera que sí o que no porque le cae bien o mal una empresa. Eso nos parecía que era un mal criterio. Claro, claro. De todos modos, y sí, recuerdo bien esos debates, pasó ahí que algunas empresas seguían girando, o sea, giraban dividendos, compraban dólares, seguían invirtiendo en el sistema financiero, lo cual, por un lado, el Estado, en una situación de emergencia total, les estaba dando una ayuda muy grande para sostener el salario de sus trabajadores, pero esas empresas no solamente estaban vigorosas, sino que, digamos, alimentaban el sistema financiero, se quiere la especulación, etcétera, etcétera, y entonces ahí hubo un tema que para mí era atendible, si se quiere, en un contexto de, sí, proteger, pero al mismo tiempo cuidar también los recursos, y de hecho el Estado tomó algunas decisiones ahí, estableció algunas restricciones, y si no recuerdo mal, algunas empresas decidieron, frente a la disyuntiva de seguir cobrando el ATP por ejemplo, girar dividendos, decidieron devolver. ¿Estoy equivocado? Sí, no, a ver, para ser bien claro, las empresas que entraban a la ATP asumían un conjunto de compromisos. Uno de esos era restricciones para el acceso al mercado de cambios, porque estábamos viviendo un escenario de restricción de dólares, Claro, un compromiso de no girar dividendos, es decir, había exigencias, no es que era un beneficio sin ninguna contraprestación. Lo que hubo es un caso que vos mencionás, que efectivamente el primer mes cobró el ATP, pero después prefirió devolverlo porque lo que decía es que la imposibilidad de giro de dividendos le generaba problemas con sus accionistas del exterior o con alguna cuestión externa que, bueno, ellos voluntariamente tomaron la decisión de renunciar al ATP e incluso a devolver el único mes que habían cobrado. Así que, pero fuera de eso, no hubo ninguna otra dificultad. Los que tenían que tomar compromisos los asumieron y obviamente los cumplieron posteriormente, o por lo menos hasta donde tengo conocimiento. Yo no me quedé hasta el final del gobierno, pero hasta donde estuve sí sé que fue así. Y bueno, y todo esto con un escenario donde había, insisto, un seguimiento y total transparencia respecto a quién recibía y quién no. Es decir, cuando hubo cuestionamiento fue justamente porque se dio a publicidad el listado completo de beneficiarios. Es decir, en ningún momento hubo ningún tipo de secretismo, sino todo lo contrario. Y también debo decir, tan transparente fue que no hubo siquiera ningún tipo de investigación judicial ni denuncia hasta donde yo haya tenido conocimiento. claro.
Che, Matías, bueno, ahora te vamos a hacer alguna preguntita más vinculada al vínculo, si se quiere, entre mercado formal y mercado informal y la relación entre ATP e Sí. IFE. Pero antes, digamos, ¿quedaron conformes con el resultado del ATP en términos de protección del empleo, de protección de las empresas, de mantener, si se quiere, la dinámica económica? Sí, sí, en nuestro punto de vista la ATP fue un éxito rotundo, porque fue un programa muy grande, probablemente el programa más grande de protección laboral e industrial de la historia argentina, ¿no? Por la magnitud de los recursos y por la cantidad de beneficiarios, pero al mismo tiempo con un logro importante que es que fue acotado en el tiempo, ¿no? Es decir, fue muy dinámico en cuanto a entradas y salidas, y cuando veíamos que la pandemia empezaba a mainar, terminó y se acabó. No es esta cosa de los programas que se mantienen en el tiempo y se van reformulando. Acá duró lo que era necesario, unos meses, y después se terminó. Y todo esto insisto, con un nivel de transparencia no habitual, en el sentido de que se dio publicidad a cada uno de los actos y las acciones que se tomaron, y creo que fue muy efectivo, ¿no? Yo te voy a decir que hasta el día de hoy sigo cruzándome con gente que recuerda el programa y que dice, sí, la verdad que nos vino muy bien, estábamos muy complicados y eso nos permitió mantener la nómina salarial y sobre todo, bueno, quedar bien parados para la recuperación. Apenas nos recuperamos, teníamos la fábrica andando, teníamos el personal trabajando y bueno, y eso funcionó bien, que si no hubiesen tenido que cerrar, probablemente reabrir hubiese sido muy costoso, muy difícil. En ese sentido, creo que el programa fue exitoso. Muy bien. Bueno, como decíamos, obviamente que el Estado desarrolló una múltiple cantidad de políticas muy mezcladas entre sanitarias, económicas, sociales, de distintas ayudas, pero vamos a acotarnos a estos dos grandes instrumentos, al ATP, sobre todo dirigido a sostener el empleo formal, y el IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, más dirigido a los trabajadores informales, desocupados, personal doméstico y demás. La verdad que quisiéramos saber si dentro del gobierno estas dos políticas que institucionalmente fueron por andariveles separados, bueno, más que nada entiendo que el IFE surge de una idea de la Dirección Nacional de Igualdad y Género dentro del Ministerio de Economía, que hizo un estudio previo, pero por ejemplo, dentro de ese comité que mencionabas, donde estuvieron varios ministerios y la ANSES y la FIP, el IFE estaba dentro de este comité, las discusiones en el diseño, en la implementación del ATP, ¿también estaba el IFE ahí presente? ¿O estas dos políticas para dos sectores distintos del mercado laboral fueron completamente separadas? No, no, con el tema del IFE hay mucha información y mucha mitología. No surgió de esa dirección nacional, esa dirección intervino después, cuando ya estaba el IFE creado y se lo fue bueno, puliendo y trabajando. Eh, la historia es así, digamos. La primera reacción a la pandemia es la cuestión financiera. Los últimos días de marzo cuando decimos, bueno, vamos a una cuarentena, va a haber un periodo de tiempo sin funcionamiento, era bueno, tenemos que dotar de liquidez a las empresas porque los bancos estaban al revés, contrayendo el crédito. Entonces, lo primero fue eso, fue generar financiamiento para que no se corte la cadena de pagos. Inmediatamente decimos, bueno, vamos a estar con empresas cerradas, implementemos el ATP, vamos a hacer una medida para proteger el empleo formal. E inmediatamente surge la cuestión, todo esto de manera iterativa. Vos imaginate, estamos hablando de un fenómeno totalmente inédito. O sea, hoy todo el mundo es doctor en pandemia. En ese momento no sabíamos nada. Estábamos hablando de algo completamente novedoso. Cada cual venía con un librito nuevo, una discusión nueva, que en Europa, que esto, que el Papa. Bueno, había que armar algo aparte adaptado a la realidad argentina. Empezamos con el financiamiento, vamos al tema del mercado formal y después decimos, bueno, pero ¿qué pasa con el taxista que no va a tener trabajo? Va a estar en la casa, nadie va a salir a moverse. ¿Qué va a pasar con la profe de inglés? Que es una persona que vive de su laburo
bueno, que no va a tener laburo. Después sí lo tuvo porque después empezamos con el manejo justamente Lo de virtual. llamadas. Pero eso vimos que empezó a funcionar justamente por la pandemia. Antes de la pandemia no existía la profe de inglés que da clase por videollamada. Todo era presencial. Obviamente, nosotros sabemos, las personas que son beneficiarios de planes sociales, de la UH, de tarjeta alimentar, ya estaban cubiertas. Era, en todo caso, reforzar esa ayuda. El tema era qué pasaba con esa franja intermedia de la informalidad, que informalidad no significa necesariamente, a veces hay una confusión, no significa necesariamente pobreza, miseria. En muchos casos, informalidad significa esto, un taxista, una profe de inglés, gente que vive de su laburo, pero que no tiene un contrato formal o no aparece visiblemente vinculado al mundo de las empresas formales. Entonces, frente a eso surge la inquietud que la plantea el propio presidente. Bueno, ¿qué hacemos con esa franja intermedia? No son ni los planes sociales, que tenemos cómo cubrirlos, ni la clase media de trabajadores formales. Bueno, tenemos que ir a buscar algo ahí. Y ahí empezamos a trabajar con un proyecto, empezamos con un trabajo técnico, ¿no? Un comité en el que estaba por el Ministerio de Trabajo, Daniel Steingart por Desarrollo Productivo y gente del Ministerio de Economía, no me acuerdo bien quién, creo que estaba Haroldo Montabú, que era el secretario de Política Económica, y gente de él, a diseñar una herramienta para justamente llevar un subsidio a esa franja intermedia, ¿no? Que va desde las trabajadoras de casas particulares, el taxista, la profesora de inglés, un montón de gente que estaba en un limbo dentro de este marco de protección social. Eh, yo me acuerdo, ¿dónde está el problema? Obviamente, la informalidad genera problemas, pero más problemas generó por ahí las dificultades del Estado argentino para ponerse de acuerdo en esto. El primer informe que hace este comité técnico, dicen que tomando los datos de la encuesta de hogares, ese nivel de informalidad con varios parámetros, ¿no? Se excluían los trabajadores formales, se excluían los planes sociales, y eso daba aproximadamente unas 3.200.000 personas con varios criterios, ¿no? Que era, por ejemplo, bueno, tomando un beneficio por hogar. Si había dos trabajadores desocupados o informales, bueno, se le daba un beneficio por hogar. Ese era un primer cálculo aproximativo. Y sobre esa base es que se diseña el IFE. La diferencia por ahí en la implementación fue que ahí no fue tan desarrollado desde el aparato estatal, sino que empezamos, anotar desde las organizaciones sociales, ahí ANSES había dicho inicialmente que tenía en su base de datos la posibilidad, por ejemplo, de determinar en cada hogar si había uno o dos beneficiarios. Después nos dimos cuenta que eso no era así, que ANSES no tenía manera de discriminar esto. Y ahí, a diferencia del ATP, donde había justamente un mecanismo de control entre la base total y los que se anotaban pidiendo el beneficio, acá hubo como una especie de estímulo. Yo me acuerdo que hasta incluso había funcionarios que festejaban y decían, ya tenemos 9 millones de anotados, tenemos 10 millones. Eso es una locura. Si decíamos que la población objetivo eran 3 Sí. millones 200, 3 millones 300, estar festejando que hay 10 millones de inscriptos. Finalmente hubo un recorte bastante precario, porque insisto, no había toda esa información que inicialmente se decía que sí existía. Y bueno, creo que hubo cerca de 8 millones de inscriptos, con lo cual obviamente había duplicaciones. No digo, a ver, yo quiero ser claro, yo creo que los que recibieron el IFE eran personas que estaban en ese universo. Lo que sí creo por ahí es que, bueno, había trabajadores informales, más de un beneficio por hogar, por ahí había duplicaciones, no de que uno recibía dos beneficios, sino de que un hogar recibía más de un beneficio, que en muchos casos por ahí se le dio a trabajadores inactivos, es decir, para gente que para la EPH no es un trabajador, sino que es un inactivo. Bueno, eso aparece A ahí. estudiantes, por ejemplo, a estudiante Claro. universitario, para decir. A ver, vuelvo a decir, a ver, yo no diría que el Estado tiró la plata, no, nunca diría eso, no fue así. Sí que no hizo un uso eficiente, un uso eficaz de esos recursos. Y yo creo que se perdió una oportunidad de tener una buena base de lo que es ese mundo de la informalidad. Hay un problema bastante grave al respecto, que es que, así como te digo, el ATP creo que fue muy efectivo
porque trabajó cruzando bases de datos del mundo de la formalidad, y creo que lo hizo muy bien, y creo que AFIP tiene una muy buena base de datos, y trabajó muy bien con Banco Central, con ANSES. Eso creo, la verdad que fue un muy buen trabajo, muy serio, muy bien ejecutado. Aquí no hay datos y me parece que no hay mucha voluntad de que los haya, porque me parece que entran en juego más prejuicios. Entonces, por izquierda está la idea de, no, ¿y por qué el Estado tiene que conocer tanto? Eso es medio peligroso. Yo te doy ejemplos. Cuando se hizo el censo 2022, yo impulsé que el INDEC pidiera número de documento para poder tener una radiografía de los hogares, no para usar la información personal, sino para decir, quiero saber la información de cada hogar, cuántos hogares pobres de verdad hay, cuántos miembros, todo esto, y poder tener una radiografía mucho más precisa y tener políticas de Estado mucho más focalizadas y efectivas. Y ahí chocamos contra gente, organizaciones, ONGs que dicen, no, eso es meterse en la intimidad de las personas. Le estamos preguntando a mucha gente su género, su sexualidad, entonces cómo podía cruzar los datos y saber la identidad por DNI. Bueno, cosas que me parecen de una precariedad total. Es decir, yo quiero conocer, no para estigmatizar a nadie, sino para poder tener políticas sociales efectivas. Y por derecha tenés a los libertarios que te dicen, no, eso viola las libertades individuales, la libertad de las personas. Y la verdad es que con esos criterios nunca construimos un Estado inteligente. O tenemos estados bobos por izquierda o estados que se destruyen y que pierden capacidades por derecha. Pero creo que lo correcto es tener un Estado que conozca. Yo digo, tenemos un Estado que durante tiempo ha derrochado recursos en subsidios a la energía a hogares que no lo necesitan. Hay otros que sí lo necesitan, tal vez necesitaban más subsidio. Bueno, si uno conoce con precisión la realidad socioeconómica de los hogares, puede tener políticas sociales más efectivas. Este creo que es el problema y creo que explica por qué, creo yo, el ATP fue un éxito y el IFE, si bien no voy a decir que fue un fracaso, porque creo que sirvió para contener y mucho, bueno, creo que pudo haber sido mucho más efectivo y sobre todo haber dejado una base de información y de conocimiento para las siguientes futuras políticas sociales. Muy bien. Mira, justo creo que respondiste parcialmente o casi totalmente a la siguiente pregunta, pero te la voy a hacer igual para ver si te merece alguna reflexión más. Básicamente algunos análisis en el cual podemos incluirnos a nosotros también, al trabajo que estamos haciendo nosotros. Obviamente vieron al ATP como una medida generosa, robusta, si se quiere, y bueno, con buenos resultados, mientras que el IFE, incluso comparativamente a nivel latinoamericano, en términos de cobertura, como decías vos, fue muy bueno, llegó incluso a más gente quizás de la pensada, ¿no? De la imaginada, pero en términos del beneficio, fue una medida, digamos, con un beneficio, vamos a decirlo así, precario digamos, un beneficio no muy generoso, ¿no? Inclusive comparativamente con otros países, por ejemplo, Brasil o incluso otros países con menor trayectoria en términos de bienestar como Chile, tuvieron frente al mercado informal de trabajo quizás medidas un poco más generosas que Argentina. Eh, yo la pregunta que iba a hacer es si esa diferencia entre una política que fue generosa, robusta, previsible, como fue el ATP, y una política con buena cobertura, pero menos generosa, mucho más imprevisible, porque el IFE era, viste, pagamos uno, no sabemos cuándo va a ser el siguiente, si va a haber un tercero, si va a haber un cuarto, si se debió a razones económicas, en este sentido, a una estrategia del Estado, por ejemplo, yo acá tengo que preservar el empleo formal, ¿sí? Y tengo que preservar que las empresas sigan funcionando, ¿sí? Cuando el sector informal, vamos a decir, puede tener más aguante, si se quiere, para resistir, o en todo caso, si se disminuyen los ingresos ahí, no va a afectar tanto a la economía en general, o si fue una cuestión de la estructura institucional que permitió que una política fuera más prolija, más robusta, más previsible, y la otra un poco más desordenada,
en todos los sentidos que vos mencionabas recién. Sí, la diferencia está clara. En el ATP nosotros íbamos monitoreando semana a semana, porque íbamos sabiendo qué sectores volvían a funcionar, la FIP podía saber qué sectores volvían a facturar y a tener un nivel de actividad razonable, lo mismo que el INDEC nos iba informando un montón de cosas, con lo cual ahí había un monitoreo, no te decía en tiempo real, pero muy cercano a lo que iba ocurriendo. A diferencia del ATP, que, insisto, creo que por este defecto de origen, de no haber querido justamente monitorear, bueno, era todo más al tanteo, ¿no? Obviamente, voy a decir, los sectores muy vulnerables estaban cubiertos, porque los sectores de la ayuda social, de la ayuda alimentaria, de la UH, tenían su política y tenían su refuerzo, además. El tema era esa franja del medio, sobre la cual se conocía poco y nada, y no se hizo nada para conocer. Eso me parece que fue, no es que se hizo un esfuerzo para decir, bueno, aprovechemos esto para hacer un seguimiento, un monitoreo. Y pues cosas que se fueron normalizando, esto que decíamos recién, ¿no? La profe de inglés que estaba desesperada, bueno, empezó a dar clase por Zoom y hasta por ahí consiguió más alumnos, porque mucha gente que por ahí estaba en la casa sin hacer nada dijo, bueno, ya que estamos, tomo más clase de inglés y al final el tema se resolvió más fácil de lo que se preveía al principio, que era una catástrofe, que no sabíamos cómo estaba. Pero sí, yo creo que hay un problema ahí de construcción de Estado, que es lo que te decía recién, donde me parece que no hay una concepción clara y esto hizo que lo del ATP fuera más imprevisible porque era una política, era más como, bueno, en un caso vos sabías dónde estabas inyectando el dinero y lo ibas calibrando. En el otro era como, bueno, era más un tiro en medio del océano y bueno, a ver qué pasa. Y por eso fue mucho menos previsible y mucho menos razonable en su ejecución. Bien, bien. Igual hay algo, te digo algo al pasar, que si bien es cierto que los sectores, vamos a decir, de más bajos recursos, que reciben la UH, vamos a decir, por ejemplo, cooperativas con distintos planes, seguían con esas protecciones, de todos modos que se corte, porque el trabajo informal sufrió mucho al principio. Algunas empresas, digamos, del sector formal, por esenciales o por lo que fuere, o siguieron, estaban estoqueadas y seguían vendiendo, o se pudieron relanzar al mercado rápidamente. En cambio, el sector informal, sobre todo que depende también de los ingresos y de una economía que esté funcionando con normalidad, se resintieron y sabemos que las ayudas sociales, cualquiera fueren, representan con toda la furia 30-40% del ingreso de los hogares, ¿sí? Entonces, cuando uno miró después los datos de pobreza del segundo semestre del 2020 y demás, los sectores que obviamente sintieron mucho más el apagón económico y demás, fueron esos sectores, ¿no? De los varios de los destinatarios del IFE. Eh, bueno, Matías, nos quedan unos minutitos, teníamos algunas preguntas más, pero digamos, básicamente una reflexión final, mirando retrospectivamente, ¿qué, qué- cómo evaluás el impacto del ATP en comparación con otras políticas implementadas tanto a nivel nacional, como puede ser el IFE, eh, como a nivel regional, digamos así? ¿Cómo viste Argentina frente al resto de los países latinoamericanos similares a nuestro, Brasil, Chile, México, en términos de protección estatal, tanto al empleo formal como los ingresos de los sectores informales y desocupados? Eh, y digamos, ¿qué reflexión final, más allá de lo que dijiste, te merece en relación a la estructura de bienestar del Estado argentino de ese entonces y a futuro? Mira, te voy a ser franco, yo sobre la comparación con otros países de la región no te puedo agregar demasiado, porque en ese momento la verdad que estaba tan metido en los temas de Argentina que si bien teníamos diálogo con otros países vecinos, pero sobre todo eran diálogos de coordinación de políticas. Por ejemplo, en ocasiones trabajamos con el gobierno de Brasil para asegurar la provisión de oxígeno, porque hubo un momento donde
el oxígeno industrial, el oxígeno necesario para hospitales empezó a escasear, de hecho hubo problemas muy graves en Curitiba, me acuerdo. Y bueno, lo vimos algo parecido con Chile, con Uruguay. O sea, nuestras políticas de coordinación tenían que ver más que nada con equipamiento, con cuestiones sanitarias de ese tipo. Y no pude estudiar muy a fondo qué hicieron en otros países y cuando terminé la gestión preferí otras cosas. La verdad que tenía ganas de estudiar otros temas y Ni hablar, entiendo no, perfectamente. no miré tanto, así que cuando ustedes saquen este trabajo lo voy a leer y ahí veremos un poquito también qué hicieron otros países. Pero lo que puedo decir es que para mí lo que marca el criterio de éxito es que la economía se recuperó muy rápido. Si hubiese habido un daño masivo en términos de- de pérdida de capacidad productiva, eso hubiese tardado mucho más tiempo. Yo me acuerdo que había un reporte, creo que de la OSD, que decía que Argentina iba a tardar 5 años en recuperar, que recién en 2026, o sea, este año, iba a recuperar el nivel de PBI del 2019 y lo recuperó en 2021. Entonces digo, creo que esa es la mejor prueba de que funcionó bien ese esquema. Creo que después otras cosas no anduvieron bien, como te decía recién, la política macroeconómica tuvo esta contradicción interna, creo que habría que haber sido mucho más restrictivo en lo fiscal, sobre todo en la segunda mitad de 2021, y eso no fue posible, pero bueno, son cuestiones de otra índole, no del paquete específico de la pandemia. Y después a mí lo que me deja como enseñanza el IFE es esto, ¿no? Creo que si vos me preguntás, ¿estuvo bien hacerlo? Sí, estuvo bien hacerlo. Digamos, vos me preguntás, ¿era mejor no hacerlo? No, fue bueno hacerlo, creo que generó una contención. Creo que, como te decía, se perdió una oportunidad de construir capacidad estatal. Creo que tenemos en Argentina un estado intermedio, un estado que tiene algunas capacidades que aprovecha parcialmente. Cuando las aprovecha, los resultados son buenos. Y creo que la ATP es un ejemplo de eso, ¿no? De haber juntado a una mesa todas las áreas importantes del gobierno en este tema, cruzar la base de datos y bueno, se lograron cosas que parecían inéditas. Yo me acuerdo, principios de mayo me llamaban empresarios para decirme, che, no puedo creer, me depositaron la plata de los trabajadores de mi fábrica sin que yo me entere directamente, le llegó a los trabajadores, con lo cual esto es un alivio, estaba muy angustiado y bueno, y esto me genera un alivio. Bueno, esto te habla de algo que muy potente, que funcionó porque fue en gran escala. Y creo que como te decía, que la idea de construir un Estado inteligente, que pueda hogarizar, ¿no? Que pueda conocer de los 16 millones de hogares en Argentina, bueno, cuáles son realmente los hogares pobres, los hogares informales, los hogares por ahí que fluctúan con el ciclo económico, los hogares que les va muy bien y no necesitan ningún tipo de ayuda social, es más que por ahí al revés, tendrían que hacer algunos aportes adicionales sobre la estructura fiscal argentina. Bueno, eso me parece que es algo que no es nada difícil de lograr y creo que por estas taras, anteojeras ideológicas, por izquierda y por derecha, no se ha podido lograr. Es un tema pendiente. Bien, Yo perfecto. te Bueno, agrego, Matías, hicimos con la gente de Fundar el año pasado un proyecto sobre cuenta única ciudadana, esto de, bueno, a ver, que cada hogar tenga claro cuánto aporta, cuánto recibe, y que eso, bueno, sirva no para estigmatizar a nadie, sino para tener un estado inteligente, que diga, bueno, mira, voy a gastar 10 pesos, lo gasto bien, lo mejor posible, ¿no? Es decir, un día tenemos que entrar en esa discusión. Estamos en esta oscilando, penduleando entre el estado presente, que a veces es más un eslogan, y el estado sí, libertario que se retira de todo, y las dos son visiones completamente equivocadas. espectacular. Bueno, Matías, te agradecemos por el tiempo, te agradecemos por las reflexiones y bueno, ya te acercaremos el trabajo cuando lo terminemos y bueno, esperemos encontrarnos en alguna otra oportunidad también y seguir conversando. Vale. Con mucho gusto, que les vaya muy bien, y bueno, cuando tengan el trabajo listo, me encantaría leerlo. Listo, Matías, muchas gracias. Un abrazo grande. Mucha Adiós. suerte.